Es un placer para mí estar el día de hoy compartiéndoles algo de lo que desarrollamos en conjunto con algunos colegas. Y bueno, pues es la primera vez que me toca dar una charla en el IPN, y qué bueno que sea aquí en mi estado de origen, en el estado de Hidalgo. Y bueno, vamos a comenzar. Pues sí, efectivamente, la charla que nos cita el día de hoy tiene que ver con el cambio climático, con tecnología que ha desarrollado NASA y que sigue desarrollando, y cómo la podemos aplicar nosotros en el cambio climático. Cabe hacer mención que directamente yo no colaboro con la NASA, pero sí la empresa Impossible Sensing, en la que funjo como coinvestigador principal en algunos proyectos, pues sí desarrolla tecnología que incorporan algunos de los instrumentos que actualmente están siendo usados para la exploración espacial, por ejemplo, el rover Curiosity y el rover Perseverance. Entonces estos dos rovers incorporan diferentes instrumentos. Esos instrumentos también incorporan tecnologías que actualmente pueden y están siendo aplicadas en la detección de ciertos contaminantes aquí en nuestro planeta Tierra. Entonces, como ya mencionó la doctora Macayo, pues pertenezco al observatorio HAWC, también a la empresa Impossible Sensing y a la empresa Adotech Engineering Solutions. Esta última se dedica a desarrollo de productos a base de polímeros o plásticos que son incorporados directamente en la industria automotriz. Vamos a empezar con qué es el cambio climático. Básicamente el cambio climático se refiere a la variación global de las temperaturas que fluctúan conforme pasa el tiempo. Sobre todo en los últimos años nosotros somos testigos de cómo esas temperaturas van variando muy significativamente. Y bueno, estos factores son debidos a cuestiones naturales, pero también a cuestiones propiciadas por el hombre. Y bueno, básicamente uno de los factores naturales, por ejemplo, es la radiación solar. Creo que no se alcanza a ver en la pantalla de enlace, ¿verdad? Bueno, es la radiación solar que nos llega a todas horas a nuestro planeta. Algunas de esa radiación es bloqueada por la atmósfera debido a la composición de ellos. Muchos de los rayos gamma, rayos cósmicos, rayos ultravioleta, rayos X, infrarrojo, etcétera, intervienen o interactúan con las moléculas que componen la atmósfera, y de ahí se desprenden diferentes fenómenos. Algunos de esos rayos pasan directamente o atraviesan directamente la atmósfera. Muchos interactúan con nosotros, otros pues ni siquiera nos damos cuenta, como el caso de, por ejemplo, los neutrinos. Bueno, de esa radiación solar, la que a nosotros nos afecta directamente son, por ejemplo, los rayos infrarrojos y los rayos ultravioleta. Los rayos infrarrojos, ¿qué producen en nuestro cuerpo? Pues cuando interactúan con las moléculas que conforman nuestro organismo, principalmente las moléculas de agua, vibran los enlaces de esas moléculas de agua, lo que genera un calentamiento y que genere también que nosotros pues sintamos ese calor, que nos queme el sol cuando estamos directamente bajo los rayos. Pero también la radiación ultravioleta es causante de esas quemaduras. La radiación ultravioleta, la A y la B, son dos radiaciones diferentes. La A es de menor energía, es la que está en mayor concentración y que afecta en menor medida a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Los rayos UV son los que sí llegan a generar quemaduras, y que pues la constante interacción con esta radiación en algún momento puede generar pues que desarrollemos un tipo de carcinoma o cáncer de piel. Bueno, y esa radiación ultravioleta principalmente es bloqueada por las moléculas de ozono. Creo que todo el mundo hemos escuchado de la capa de ozono y que en algún momento pues estuvo degradando debido a los compuestos clorofluorocarbonados. Entonces, estas moléculas son muy dañinas debido a que cada una de esos átomos de radicales libres, que son cloro, flúor y algunos otros halógenos, degradan aproximadamente entre 45.000 y 50.000 moléculas de ozono, un solo átomo de radical libre. Entonces, estos componentes, ¿en dónde son usados? Básicamente en aerosoles, en refrigerantes, por ejemplo, automotrices, en refrigerantes que utilizamos en la nevera de nuestra casa, en algunos solventes, en aerosoles, en extintores y en pesticidas. De este trabajo, o lo que determinaron en su momento Ricardo Molina y colaboradores, se derivó el Premio Nobel de Química.
el único en el área de química para un mexicano que hasta la fecha se ha obtenido. Bueno, entonces cuando ellos identificaron esa problemática, muchas empresas se le vinieron encima y trataron de desmentir esos hechos. Pero bueno, pues afortunadamente las pruebas, o lo que se basa en la ciencia, que es la repetibilidad, que cualquiera lo puede reproducir, pues dieron la razón a estos investigadores y efectivamente se empezaron a reducir las emisiones o la introducción de este tipo de compuestos en esos diferentes sistemas. Bueno, aquí les tengo un pequeño video por si no saben bien cómo interactúa esos compuestos en la capa de ozono, pues... El show del Dr. Binóculos. ¿Hace calor? Sí, pequeño gatito. Ha habido un aumento en la temperatura global últimamente. Y el agujero en la capa de ozono es uno de los causantes. ¿Capa de ozono? Sí, pequeño gatito. Hola, amigos. Estoy seguro de que todos ustedes han oído hablar de la capa de ozono en la escuela. Así que en el episodio de hoy iremos más allá de la atmósfera y exploraremos este escudo protector invisible que rodea a la Tierra y responderemos una pregunta de importancia mundial. ¿Qué es la capa de ozono? ¿Y qué le está abriendo un agujero? ¡Acérquense! Hola, amigos. ¿Se han preguntado por qué sus padres les piden que se pongan protector solar antes de exponerse al sol? Bueno, es debido a la radiación dañina, conocidas como rayos UV o radiación ultravioleta, que son emitidos por el sol. Pero a pesar de su fascinante nombre, demasiada exposición a los rayos ultravioleta puede incrementar el riesgo de cáncer de piel y puede afectar nuestro sistema inmunológico. Y no solo eso, estos rayos pueden dañar a los organismos unicelulares, a las plantas y a los animales acuáticos. Pero no se preocupen, amigos, porque entre los dañinos rayos solares y la vida terrestre existe un delgado escudo que protege la Tierra llamado la... Pero la pregunta importante es, ¿qué es una capa de ozono? Bueno, para saberlo, necesitamos elevarnos y subir hasta llegar a la atmósfera, en donde algunas moléculas de oxígeno, que contienen dos átomos, absorben la energía de los rayos ultravioleta y se dividen para formar un solo átomo de oxígeno. Luego estos átomos separados se mezclan con el oxígeno restante, que tiene dos átomos, para formar una fina capa de gas de oxígeno con tres átomos. Y eso forma la capa de ozono. Esta capa mide entre 3 a 5 milímetros de grosor y rodea la Tierra, protegiendo muy bien al planeta de la radiación dañina que viene del Sol. Todo estuvo perfectamente bien por miles de millones de años, hasta que, en 1970, los científicos descubrieron que esta fina capa de gas se estaba desgastando y la evidencia reveló que algunos químicos hechos por el hombre eran los responsables. Sí, amigos míos, los químicos como los clorofluorocarbonos, también llamados CFC, y el óxido de nitrógeno, provienen de muchas fuentes industriales y también domésticas, como los refrigeradores, aires acondicionados y extintores de fuego. Atacaban directamente a la capa de ozono y comenzaban a destruir las moléculas de ozono, causando que la capa de ozono se desgastara, lo que se conoce popularmente como el agujero de la capa de ozono. Pero, afortunadamente, no todo se ha perdido, porque al incrementar la advertencia sobre los efectos dañinos de los CFC y otros químicos, la producción y consumo de estas sustancias ha disminuido de forma significativa. Y como resultado, la capa de ozono está sanando lentamente y está regresando a su forma original. Pero, como somos responsables,
debemos actuar para preservar nuestro ecosistema. Bien, ¿qué podemos hacer para ayudar? Bueno, no podemos hacer mucho acerca de los CFC, que ya está en la atmósfera, pero hay cosas que podemos hacer ahora. Y la primera de ellas es que, y otra cosa importante que podemos hacer es, si tenemos aires acondicionados o refrigeradores que tengan más de 20 años, asegúrense de reemplazarlos con unos nuevos y asegúrense de desechar los viejos de forma apropiada. Y la forma más fácil de ayudar a nuestro planeta es compartiendo este video con tus amigos y familiares. Apresúrense y háganlo. Antes de nuestro próximo segmento, llamado ¿Sabían que la palabra ozono significa oloroso en griego? Debido a que el gas tiene un olor muy fuerte. Además, las moléculas de CFC son muy estables y pueden durar hasta 100 años. Sí, y desafortunadamente, esto les da suficiente tiempo para elevarse y llegar a la capa de ozono. Así que actuemos rápido para detenerlas. El momento ideal para hacerlo es ahora. Recuerden, amigos, tal como dijo el gran Carl Sagan, y cito, el agujero en la capa de ozono es una forma de escribir en el cielo. Al principio parecía deletrear nuestra complacencia continuada ante la maldición mortal de una bruja. Pero quizá realmente cuente la historia de un nuevo talento para trabajar juntos para proteger al medio ambiente. Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Hasta la próxima. Este soy yo, el Dr. Binóculos, alejándome. ¡Ah, se averió! Espero que con esto haya quedado un poquito más claro qué es la capa de ozono y cómo es que se va degradando, cuáles son los factores que influyen o los compuestos que influyen en esa degradación. Algo que mencionaban y que es muy importante, que mencionaban al inicio del video, es el uso del bloqueador solar. El UVA y el UVB, UVA es de aging, UVB es de burning, es decir, unos te hacen envejecer y los otros te queman la piel. Entonces, ese envejecimiento prematuro que luego llegamos a sufrir cuando tenemos 30 años es debido a que no nos protegemos adecuadamente. Yo, por ejemplo, soy moreno, pero en los últimos años sí he necesitado de usar bloqueador solar porque ya siento esos estragos en la piel, ¿no? Iba a jugar fútbol a veces a las 12 del día y sin ninguna protección, y como pues cuando somos jóvenes tenemos la capacidad de regenerar células de manera muy efectiva, no pasaba nada. Pero ahora ya después de ciertos años generan ahí mayor quemazón. Entonces es importante que utilicemos ese bloqueador solar. Y bueno, eso es la capa de ozono, o la radiación ultravioleta y la degradación de esas moléculas de ozono, son uno de los factores que influyen en el cambio climático. Y no me dejarán mentir, algo relacionado al cambio climático, por ejemplo, es la carencia que a últimas fechas hemos tenido de agua. Si ustedes son de aquí de Pachuca, de algunas colonias, bueno, en algunas más que otras, se ha sufrido esa carencia de agua. Hemos visto desaparecer grandes volúmenes de agua. La laguna de Meztitlán, no sé si alguien sea de por allá, ya no hay agua. Si subimos aquí a la Estanzuela, ahí pasando el puentecito ese, ya el agua prácticamente es nula. Y bueno, así como esos reservorios de agua, pues en todo el país y en todo el mundo se están sufriendo las consecuencias debido a ese calentamiento global, que básicamente tiene que ver con el aumento de la temperatura, con tormentas más potentes en algunos casos, y en otras pues ya tormentas prácticamente nulas, que haya mucha variación en cuanto a las estaciones del año. Todavía vamos a entrar en primavera y seguimos teniendo heladas. Entonces cuestiones como esas son las que provienen de ese cambio climático. Hay desaparición de especies, que eso también ya lo hemos visto, escasez de alimentos, riesgos para la salud, pobreza y desplazamiento, aumentos del nivel del océano y el calentamiento del agua. Se dice que si nosotros llegamos, por ejemplo, por decir un caso, a un aumento de temperatura global de 1.5 grados, el 78% de los arrecifes en el planeta desaparece. Si llegamos al 2%
en promedio global de aumento de la temperatura, el 98% de esos arrecifes van a desaparecer. ¿Y para qué nos sirven los arrecifes? Para ir a bucear y ver pececitos ahí de colores. ¿Sí? Quizás, ¿no? Para pues que gente que vive en esas zonas costeras aledañas a los arrecifes, pues tengan un modo de vivir, el turismo. Pero sirven de protección, como dice aquí el compañero. ¿De protección qué? Ante tormentas. Son una barrera que protege a la zona costera de pues los efectos producidos por huracanes o por tormentas que se desarrollan en el mar. Pero además sirve para proteger a muchas especies endémicas de las diferentes zonas en donde se localizan este tipo de arrecifes. Eso es por decir un ejemplo. Pero si nosotros observamos aquí en esta transparencia, en esta lámina, pues vemos que hay derretimiento de casquetes polares, hay derretimiento de glaciares en zonas montañosas. Pues apenas hace poco, hace años, se mencionó que había desaparecido un glaciar que estaba ahí en el Iztaccíhuatl. Ya no está más. Llegamos nosotros y empieza a desaparecer pues gran parte de los recursos naturales que tenemos y de las especies también, o la fauna endémica en ciertas zonas. También que la tierra sea más árida, y eso no vamos lejos, volteen aquí a su alrededor. Es muy árida la tierra. Y bueno, eso produce que pues sí, haya desplazamiento de personas, y que ahora en lugar de obtener los recursos de sus áreas de donde inicialmente ellos vivían, pues ahora busquen la manera de obtener esos recursos de otras áreas, y así nos vamos a ir. Esos son algunos de los estragos que cambia el cambio climático, relacionados a cuestiones naturales. Ya las cuestiones debidas al ser humano, pues está la industria automotriz, que es uno de los sectores más contaminantes, y que genera gases de efecto invernadero, por ejemplo el CO2. Al CO2, pues todos los vehículos sacan al menos CO2 y agua, si es que se genera una oxidación completa en la cámara de combustión. Si no es completa, ¿qué se genera? Un óxido de carbono. ¿Qué más? Y si no funciona su convertidor catalítico, pues los NOx, SOx, si es que tuviera contaminantes de azufre, y en algún momento tenía hasta plomo las gasolinas, ya a ustedes no les toca. Pero bueno, la industria cementera y calera, la industria química, alimentos, de vidrio, siderúrgica, metalúrgica, minera, petroquímica, servicios, prácticamente toda la industria contamina y genera CO2. Pero esos no son los gases más contaminantes, sí son los que se encuentran en mayor concentración, pero el más contaminante es el metano, que es hasta 85 veces más contaminante, o que genera más efecto invernadero en comparación con el CO2. Y bueno, ese gas, ¿de dónde se obtiene? Ahí, incluso en algunos lagos, de manera natural se produce metano. ¿Alguna vez han visto algún video en donde niños o personas ya de cierta edad avientan cerillitos ahí al drenaje y les explotan? ¿Por qué? Pues el drenaje contiene infinidad de metales y de desechos orgánicos. Los desechos orgánicos, cuando se van degradando, generan metano, y ese metano es inoloro. Huele ahí porque es la putrefacción de los materiales orgánicos, pero es inoloro. Metano, etano, propano, butano, esos cuatro son inoloros. Se les agrega ciertos componentes, por ejemplo el butano, para detectar fugas. Esos mercaptanos que son muy olorosos, que tienen alto contenido de azufre, pues huelen, o se les agrega ese compuesto al metano para que podamos detectar fugas, pero así es inoloro. ¿Han visto incluso en zonas costeras o donde se extrae petróleo que están quemando ahí una flamita? ¿Y por qué la queman? Pues precisamente porque el liberar metano a la atmósfera de manera indiscriminada genera pues mayor, pues es más perjudicial que generar el CO2 que se desprende de quemar ese metano. Entonces, uno de los sectores principalmente contaminantes aquí en México es Pemex.
Hace años se firmó un convenio, un acuerdo, se llamó el Acuerdo de París, en el cual diferentes países alrededor del mundo se comprometieron a reducir en cierto porcentaje las emisiones contaminantes causantes del efecto invernadero y por ende pues, el calentamiento global. Entre ellas Pemex, y fíjense, dice por ahí que se comprometió a reducir en un 25% las emisiones de CO2 para el año 2021. ¿Creen que las hemos cumplido? ¿No? Ajá. Y bueno, según esto se había diseñado una ruta para poder reducir precisamente esos contaminantes y que alcanzáramos la meta para el año 2030, pero estamos muy lejos de cumplirla. Y no nada más nosotros, muchos otros países. Solamente Canadá y Noruega son dos de los países que ya actualmente se encuentran con regulaciones vigentes para la supresión de todas esas emisiones contaminantes. Y bueno, ahí es donde nosotros entramos, ¿no? Esta empresa que les comenté que se llama Impossible Sensing, para que más o menos vayamos entrando en tema, tiene uno de los diferentes proyectos, es Invader. Esta misión pues es en un submarino incorporar instrumentos a base de espectroscopía Raman, que es el LRS, espectroscopía LIBS, Laser Induced Breakdown Spectroscopy, que lo que hace es pues generar un láser que rompe las moléculas y genera luz. Esa luz, dependiendo del elemento que se encuentra en esa molécula que se rompió el enlace, pues genera un espectro de cierta longitud de onda. Con eso se puede diferenciar entre un elemento y otro. Con el infrarrojo ya lo vemos más a nivel molecular, y por ahí también tenemos una fluorescencia, una espectroscopía de fluorescencia que ya nos indica cierta composición de materiales orgánicos, por ejemplo. Entonces, la idea es llevar este tipo de instrumentos a ciertas profundidades, 1500, 2000 metros de profundidad, en ciertas regiones, por ejemplo en las costas de Oregon, en donde tenemos este tipo de chimeneas volcánicas. Este es el instrumento. Ajá. Más abajito pues está el diseño que se hizo precisamente para incorporar todos esos láseres, y aquí en estas chimeneas se apuntan esos láseres y nosotros obtenemos información. Esas chimeneas o esos vapores que se están generando salen aproximadamente 270 grados centígrados. ¿Y por qué es importante conocer por qué o qué tipo de gases o de componentes se encuentran en esas chimeneas? ¿Alguna vez han escuchado alguna teoría de cómo es que surgió la vida en el planeta Tierra? ¿Han escuchado que surgió en el mar? Bueno, pues ese tipo de chimeneas tienen las condiciones necesarias para que se pueda generar vida a esas profundidades. ¿Y por qué es importante conocer si se puede generar vida a esas profundidades y bajo esas condiciones? Porque tenemos otros cuerpos celestes en el sistema solar que pudieran tener ese tipo de actividad magmática en el interior de esos cuerpos. Por ejemplo, algunas de las lunas de Júpiter y Saturno, que la corteza es completamente formada por hielo, pero dentro se cree que hay océanos líquidos, y hay misiones que se están preparando para en un futuro poder explorar esos cuerpos celestes y ver si es posible o si hay vida en esos planetas o en esas lunas. Entonces, esta empresa Impossible Sensing ya está preparando precisamente esos instrumentos para futuras misiones a algunos de esos cuerpos celestes que se encuentran pues aquí en nuestro sistema solar. Otros de los láseres que también involucran tecnología para poder determinar la cantidad de contaminantes en la atmósfera, bueno, además de metano que se genera en esas chimeneas, ¿no? Bueno, entonces, el LiDAR seguramente ustedes ya también lo han escuchado, son de sistemas automotrices y mecatrónica, ¿verdad? Entonces seguramente ya conocen, al menos han escuchado de qué va la cosa, ¿no? Entonces, últimamente ha sido muy utilizado en el descubrimiento de nuevas ruinas, por ejemplo en la zona del sur de nuestro país, zonas selváticas en donde pues hacen incidir ese tipo de láseres
y van mapeando la topografía del terreno. Quitan mediante software toda la naturaleza o los árboles y ven cómo es la topografía de esa zona, y así es como se han descubierto nuevas pirámides en toda esa región y más para abajo. Y bueno, también con este tipo de instrumento LiDAR nosotros podemos determinar cierto tipo de componentes y la concentración a la cual están. La semana pasada salió una noticia de que Google va a lanzar un satélite para estar monitoreando la detección de emisiones de metano provenientes de la industria petrolera. Entonces, pues es importante precisamente esa detección porque ayuda a mitigar precisamente el calentamiento global y por ende pues el cambio climático. Entonces este tipo de sistemas se pueden incorporar en drones, en satélites y en cualquier otro tipo de instrumento, ya sea tripulado o no tripulado. Aquí esta tecnología desarrollada por Impossible Sensing pues involucra un sistema de láseres, de LIBS, Raman y LiDAR, y con esto se pueden detectar pues múltiples componentes y además de cuantificarlos, y puede ser incorporado en un dron, por ejemplo, en un globo meteorológico, o incluso ponerlo ahí en un poste muy alto y que esté monitoreando constantemente pues ciertas zonas, no nada más de metano, sino de muchos otros contaminantes.